El acoso sexual en el Perú es un tema de nunca acabar. Bienvenidos, somos el Grupo 2 y a continuación le tocaremos un tema muy importante para nuestro país. Hace algunos meses Manuela Camacho, conocida periodista e influencer, ha sido víctima de acoso sexual por parte de Ilamar Lainez, un sujeto que no solo la empezó a acosar a ella, sino que a diversas periodistas del medio, contactándolas por medio de redes sociales, enviándoles mensajes muy grotescos y amenazantes que la misma Manuela ha expuesto durante todos estos meses, ya que el caso no habría sido atendido correctamente por las autoridades. Lo que ocurre como consecuencia de todo esto es que el sujeto es procesado y liberado por una jueza, por lo que vuelve a contactar a Manuela, pero esta vez su hostigamiento llegaría a un mayor nivel de agresividad. Es por ello que Manuela nos muestra a través de capturas de pantalla todos los mensajes grotescos que le habría enviado este sujeto. En este video daremos a conocer nuestra postura sobre el caso de Manuela Camacho y nuestra posición contra el abuso sexual y el acoso sexual que pueden sufrir las mujeres y la denuncia pública en contra del agresor, que muchas veces por las autoridades no son atendidas de la manera correcta, por lo que estos sujetos vuelven a reincidir en las agresiones. Desde hace meses, las periodistas María Fernanda Montenegro y Ximena Carrasco fueron víctimas de acoso sexual en diciembre de 2023. Ante ello, denunciaron públicamente lo sucedido. A pesar de la intervención policial, el acusado manifestó que no había escrito los mensajes y solo se trataba de una usurpación de identidad. Ante ello, la periodista Trilce Reyes también denunció el acoso recibido en marzo de 2023 mediante una denuncia pública y proceso legal. Lamentablemente, el caso fue archivado en septiembre de ese mismo año. El 11 de junio del presente año, Manuela Camacho es contactada por este sujeto en sus redes sociales. Los mensajes presentados en la denuncia como prueba son de índole explícito, donde detalla el acoso y el tono agresivo. Ante esto, las medidas de protección otorgadas a su persona no fueron suficientes, pues el acosador reapareció con mensajes violentos y amenazas de muerte. Una de las normas impuestas era no volver a acosar a una de sus víctimas que denunciaron a este sujeto, sobre todo en el caso de Manuela Camacho. Pasó el tiempo y Almar hizo caso omiso a las reglas, volviendo a transgredir contra su víctima principal. Él tiene que cumplir una serie de conductas que ha incumplido. Entre ellas le prohíbe explícitamente volver a contactarme, amenazarme y acosarme. Apenas pasaron los días, lo hizo de nuevo. Siguiendo con sus agresiones, la siguiente víctima sería la jueza Emma Tambini, que lo sentenció, y Almar la buscó en sus redes sociales, exactamente en su cuenta de Instagram, y la empezó a amenazar y acosar, al igual que Manuela Camacho. Manuela Camacho fue víctima no solamente de su acosador sexual, sino también de las autoridades, puesto que posterior a realizar una serie de videos en sus redes sociales contándole al público que su acosador había sido condenado a 5 años de prisión suspendida, se le envió una carta notarial en la que estipulaba que Manuela había difundido información falsa respecto al caso. Acusación completamente equivocada, pues la periodista, indignada en su momento, se limitó a contar su historia por los medios que tuvo disponibles, así como en una entrevista a RPP. Debido a que el acosador de las periodistas continuó con sus actos, y ahora también se sumó la jueza Tambini, el Poder Judicial decidió llevar a cabo una audiencia el pasado 16 de agosto para revocar la prisión suspendida. Pero algo muy particular pasó acá. Cuando Manuela Camacho intentó entrar a esta, se le negó el acceso de la sala, era un MIT. Y bueno, también a su abogada. Ella se manifestó a través de las redes y también indicó que cuando se quejó, le dijeron que solamente lo vea por Justicia TV. Pero hay un gran detalle, que esta audiencia no se llevó a cabo o no se pasó por el canal. Habiendo visto ya el caso de Manuela Camacho, el acoso sexual en el Perú es una realidad que lastimosamente cada día sigue en aumento. Según el último reporte del MINT, actualizado en mayo de 2024, arrojó una lamentable evidencia. Aproximadamente 7.776 entre niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. En el 2023, el MINT reportó que se atendieron 475 casos de acoso sexual en espacios públicos a nivel nacional, siendo un aproximado del 99.1% víctimas mujeres, adolescentes y niños. Por otro lado, la ATU, Autoridad de Transporte Urbano, registró 348 casos de acoso sexual entre el año 2022 y 2023 dentro del Lima y Callao, pero esas cifras no coinciden con la realidad.
dado que el protocolo de denuncias no es de conocimiento de la mayoría de la población. Definiciones y citas. Con respecto al abuso sexual en el caso Manuela Camacho, uno de los sucesos a destacar fue que dio a conocer su historia de abuso sexual a través de una entrevista en un portal muy conocido, como lo es el diario El Comercio en el año 2023. Tal como mencionamos al inicio, todo ello se realizó con el fin de visibilizar la problemática del abuso sexual, que en gran parte es un tema muy delicado y grave en nuestra sociedad actualmente, como bien sabemos, ya que al hablar de abuso estamos hablando de un tema muy delicado. Un acto para aplaudir de la presentadora de televisión Colombo peruana fue que al narrar lo sucedido pudo apoyar generando que su historia llegue a oídos de personas que hayan pasado por experiencias similares, como profundizando el tema, para ser más exactos. Citas claves en el caso de Manuela Camacho. Existen el abuso sexual infantil, el silencio y el miedo que tuvo para hablar, el valor para hablar, el objetivo y el impacto en cómo se toma esta noticia en todos los medios o de las personas que hayan escuchado dicho tema. Primeramente, el abuso sexual infantil. Sufrió abuso sexual desde que era muy pequeña, tal y como contó en la entrevista que dio. El silencio y miedo, que Manuela Camacho guardó silencio sobre el abuso durante muchos años debido al miedo y la vergüenza que sentía dentro de ella, que podría ser normal en cualquier persona. El valor para hablar, que es algo fundamental, algo muy importante, creo yo, que finalmente Manuela Camacho encontró el valor para hablar sobre su experiencia y así compartir su historia con otras personas que hayan sufrido por experiencias similares, como lo dije en un principio. Y el objetivo de toda esta noticia fue que al compartir su historia ella, Manuela Camacho, es apoyar a otras víctimas de abuso sexual y visibilizar la problemática del abuso sexual infantil más que todo. El impacto, ¿cómo impactó esta noticia? Fue un impacto significativo en toda la sociedad, ya que ha generado un debate sobre la importancia de hablar sobre el abuso sexual y así apoyar a las víctimas. Gracias. Luego de que la audiencia terminara, el Poder Judicial se manifestó a través de su red social X, donde indicó que la pena suspendida que se dictó inicialmente quedaba totalmente revocada y pasó a ser efectiva, debido a que el acusado y Almar continuó enviándole mensajes inadecuados a Manuela, y a eso se le sumó la denuncia de la jueza Tambini. Al instante, luego de saber esta noticia, Manuela agarró su red social de Instagram y decidió hacer un en vivo donde se manifestó indicando que se dicta una orden de arresto inmediatamente y también que el INPE pueda ver a qué penal será dirigido Almar. El caso de Manuela Camacho solo es un caso más que deja en evidencia lo ineficaz y desorganizado que puede estar el sistema de justicia en nuestro país, reiterando la impunidad en la que muchos de estos sujetos pueden gozar después de cometer un delito. Pero pese a dicha injusticia, desde nuestro lado podemos tomar precaución sobre el uso de las redes sociales, como por ejemplo tomando en cuenta al momento de compartir información, ya sea como datos personales, contenido multimedia, fotos o videos, o nuestra propia ubicación. Y además poder limitar el acceso a cierto tipo de personas que desconocemos. Recomendaciones básicas, pero que podrían ayudar a limitar y prevenir el acoso. De igual forma, esperemos que muy pronto las instituciones estén totalmente comprometidas, ya sea el Ministerio de Mujer o Sistema de Justicia, para de una vez por todas frenar esa problemática y condenar a los responsables de una forma justa y severa.